Bienvenidos a Bible Studio TV. Hoy exploramos el misterio de María en Lucas 1, la Anunciación Divina. Y si el nacimiento de Jesús no es como nos lo cuentan, y si Lucas quiere revelarnos una profecía por medio de este nacimiento. En toda la historia de la iglesia se ha enseñado que el nacimiento de Jesús es literal. Pero, ¿y si no fuera un nacimiento literal? ¿Qué nos enseña la Biblia? Si esa virgen a la que se refiere Isaías no es una mujer virgen literalmente, siempre se nos ha enseñado que el nacimiento de Jesús es virginal. Y no tengo ningún problema con esa enseñanza, pero tengo que preguntar, ¿a qué virginidad es que se refieren nuestros teólogos? Porque ciertamente Jesús nació de una virgen. El problema es que nuestros teólogos han malinterpretado a esa virgen. ¿Está usted preparado para conocer la verdad? Prepare su corazón porque lo que aprenderá hoy ni su pastor ni su maestro nunca se lo ha enseñado. Para que podamos entender a María debemos de conocer a José. Por siglos nos han enseñado la narración del anuncio del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nunca le hemos dado la importancia del rol de José en esta narración. Siempre se nos ha dicho que José era un buen hombre, tan bueno que tomó la decisión de dejar secretamente a María para no causarle daño. Esa es la versión infantil, al igual que la de María. En el video 3 2026 expliqué detalladamente a José y la casa de David. En el video anterior, video 13 2026, prometí traer un resumen de José. No voy a incluir el resumen de la casa de David por causa de tiempo, pero en el próximo video lo haré. Resumen de 5 minutos del texto sobre José. El nombre José aparece por primera vez en Génesis 30, 22 al 24. Cuando Dios escucha a Raquel, le concede un hijo y ella declara, Dios ha quitado mi afrenta, y lo llama Yosef, que significa Él añadirá. Este nombre proviene del verbo hebreo yasaf, añadir, aumentar, y se relaciona también con asaf, que significa quitar o recoger. Desde el inicio, el nombre encierra una doble acción espiritual, quitar lo viejo y añadir lo nuevo. Este doble movimiento abre la puerta a una lectura profunda. José no es solo un nombre, sino un arquetipo espiritual. Representa la capacidad de integrar, multiplicar y canalizar la abundancia divina. En la tradición hebrea, José es llamado el justo que sostiene el mundo, porque recibe, purifica y distribuye. Una de las claves más importantes es que José simboliza la sexualidad sagrada, el dominio del fundamento. Su resistencia ante la esposa de Potifar no es solo moralidad, sino un signo de administración consciente de la energía creativa. Así como un edificio necesita un cimiento, el universo necesita un fundamento espiritual que lo mantenga coherente. José encarna ese fundamento, la energía creativa ordenada, fiel y canalizada hacia el propósito divino. José también es el soñador y el intérprete de sueños, lo que lo convierte en símbolo de la memoria del alma. El sueño es el lenguaje del espíritu, y José representa la capacidad de recordar el origen divino. Su historia es un patrón espiritual universal: caída, pozo, esclavitud, purificación, pruebas, iluminación, interpretación de sueños y ascenso, gobierno en Egipto. Es el viaje del alma atrapada en la materia que recupera su luz. Como añadir, José simboliza la expansión de la conciencia. Es el arquetipo del co-creador, el puente entre lo invisible y lo visible. En Egipto convierte visiones en estrategias, adversidad en propósito. Su vida encarna resiliencia, transmutación y transformación interior. Raquel dice, Dios ha quitado mi afrenta, usando un tiempo indefinido. La quitó, la quita y la quitará.
La afrenta es aquello que impide dar a luz, tanto física como espiritualmente. Es la profanación de la verdad divina en el corazón humano. Esa profanación es el desalineamiento de la voluntad humana con la voluntad divina. José representa la eliminación de esa afrenta. José es arquetipo del Mesías, el que alinea de nuevo la voluntad humana con la divina. En el relato de Lucas, José simboliza precisamente esa afrenta quitada a la Virgen. Estar comprometidos significa unidad profunda. Pero según la estructura literaria inspirada por el Espíritu, la afrenta quitada literalmente corresponde a Elizabeth, cuya esterilidad es removida como señal profética. Comprender esto es esencial para entender la construcción espiritual del anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas no narra solo historia, sino una arquitectura simbólica donde José, como nombre, carácter, naturaleza espiritual, arquetipo y fundamento, revela el proceso divino de quitar la afrenta, añadir luz y preparar el nacimiento del Mesías. José, dentro del contexto de la narración de Lucas, no es un hombre carnal, es un arquetipo espiritual de Elohim, el hijo de emanado, el primogénito, las primicias, el diezmo, de la fuente, del eterno, del infinito, el germen de la voluntad divina. Esto es importante que la Iglesia comprenda. Lucas construye una obra literaria alegórica para revelarnos una verdad espiritual, la cual es inexplicable de otra manera que no sea metafóricamente. Entonces, si José es un arquetipo espiritual del Elohim, el primogénito de toda creación, ¿de quién es María arquetipo? Antes de entrar en el arquetipo, vamos a definir a María. ¿Cómo se dice María en arameo? La forma aramea más cercana y documentada es Mariam, Merry. En la escritura aramea antigua no había vocales, por lo que el nombre aparece como M-R-Y, Mem, Resh, Yud. Las vocales se añadieron siglos después, por eso encontramos variantes como Mariam, Mariam, María, Mari. Pero ¿qué significa realmente María en su raíz más antigua? Aquí viene lo interesante. Aunque en hebreo tardío Miriam se asoció con amargura o rebeldía, esa no es la raíz original. La investigación lingüística moderna muestra que el nombre proviene de un préstamo del egipcio medio. MR, MRY es igual a amor, amada, la amada. Es decir, el nombre de María, en su sentido más antiguo y profundo, significa la amada, la que es amada por Dios, la que porta el amor. Vamos a detener a María por un momento. La revelación que viene ahora, con todo el respeto que se merece, tengo que decirles que requiere de una mente sabia, inteligente, razonadora, objetiva y libre de prejuicio teológico, porque lo que viene más adelante nunca se ha enseñado en la teología occidental. Pero antes de entrar en esto profundo, vamos a ir a la historia. Desde una perspectiva espiritual, el nombre Mariam, Mary, simboliza el arquetipo de la amada, la conciencia que encarna la receptividad perfecta al Espíritu, la que recibe, concibe y manifiesta la luz. Simboliza el principio femenino divino, no en sentido esotérico pagano, sino en sentido bíblico, la matriz espiritual donde la palabra se hace carne. Simboliza el alma que concibe a Jesús en el Mesías. En la mística cristiana antigua, María representa el corazón purificado, es decir, un corazón no fragmentado, alineado con el Padre. La conciencia que dice hágase, es decir, la que se ha negado a ella misma para manifestar la voluntad del Padre. El espacio interior donde se gesta Jesús en el Cristo. Simboliza la amada del Cantar de los Cantares. Muchos padres de la Iglesia vieron en María la encarnación del alma amada del Cantar. Simboliza la victoria sobre la amargura. Incluso la reinterpretación hebrea, amargura,
se transforma simbólicamente, la amargura del mundo, pero se convierte en la dulzura del reino cuando la conciencia se abre a la luz. Antes de continuar, quiero que entendamos la estructura que Lucas usa para revelarnos la verdad. Esto es importante conocerlo para que podamos entender los textos siguientes. Ya aprendimos que este documento está dirigido a los amantes de la verdad. Si usted ama la verdad, entonces lo que Lucas va a revelarnos debe de interesarle. Lucas empieza su relato conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Su narración la hace dentro del contexto sacerdotal levítico. Todos sabemos que el sacerdocio levítico era el sistema religioso de Israel. Lo que esto significa es que Lucas pretende revelarnos la continuidad de ese sistema religioso, dando por terminado el orden aarónico para darle paso al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Fíjate que el sistema sacerdotal no es eliminado, es restaurado por un nuevo sistema sacerdotal. El sacerdocio conforme al orden de Aarón era carnal, terrenal, estaba caído, era sombra. El nuevo sacerdocio conforme al orden de Melquisedec es espiritual, celestial. Es la esencia o el cumplimiento. Es el sacerdocio restaurado. ¿Por qué Lucas hace esto? Porque Lucas hizo una investigación diligente sobre todo lo enseñado por Jesús el Cristo. El objetivo de Lucas es poner las profecías en su orden correcto. El enfoque de Lucas no es tanto en Israel, sino en el sistema sacerdotal de Israel. Ese sistema religioso de Israel, sacerdocio terrenal, el judaísmo, estaba caído debido a que no podía restaurar al hombre desde su interior. Ese sacerdocio es sombra del nuevo sistema sacerdotal espiritual, la iglesia. El ángel Gabriel primero visita a Zacarías, el cual dentro de este contexto simboliza a todo el sistema sacerdotal judío, el cual se encontraba en una condición espiritual caída. Elizabeth, dentro de este mismo contexto, simboliza la conciencia estéril en el sistema sacerdotal judío. Esa esterilidad era el resultado de su condición espiritual caída. Habían cambiado su primogenitura por los deseos del mundo, satisfaciendo sus deseos carnales y fragmentando o prostituyendo su primogenitura o a la Virgen de Israel. Elizabeth simboliza a esta conciencia caída del sacerdocio que necesita ser restaurada. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó, es decir, en el tiempo indicado, quitar mi afrenta o esterilidad entre o dentro de los hombres. Ese quitar la afrenta simboliza la restauración del útero, la conciencia estéril, la que no puede dar a luz hijos a Yahweh. La restauración de la esterilidad espiritual del sistema sacerdotal que había caído delante de Yahweh. Aquí Lucas nos relata esa restauración del sistema sacerdotal de Israel. Ahora Lucas hace un cambio, un movimiento estratégico en su narración y ahora la enfoca en María. ¿Por qué razón? Eso es lo que vamos a desentrañar en estos versos siguientes. Vamos a retomar el texto, Lucas 1, 26 al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya hemos discutido estos dos versos y nos quedamos en y el nombre de la virgen era María. Si usted quiere entrar en contexto, le exhorto a mirar todos los videos del El Misterio de Juan el Bautista que se encuentran en YouTube en el playlist Lucas. La primera vez que aparece el nombre de María en la Escritura es luego del cruce del Mar Rojo. El cántico de Moisés y María, o Miriam en hebreo, María está atada a la redención. Aunque su nombre aparece por primera vez aquí, no olvidemos que ella fue la niña virgen de 12 años usada para la redención de su hermano Moisés. Esto es importante que todos entendamos. La mujer en la Escritura es un indicador bíblico que nos revela dentro de sus muchos símbolos redención o transformación. Ya hemos aprendido que el nombre Miriam
tiene varias interpretaciones etimológicas, muchas de ellas vinculadas al agua. Mir, mar, igual a amargo. Yam, igual a mar. Por lo tanto, una interpretación común es mar de amargura o aguas amargas. Esto conecta con la experiencia del pueblo hebreo en Egipto y con el lugar llamado Mará, donde encontraron aguas amargas. Éxodo 15:23. Ya hemos visto que Miriam vigila a su hermano Moisés cuando es colocado en una canasta sobre el río Nilo. Éxodo 2:4. El agua aquí representa protección, transición y destino. Por otro lado, tras el cruce del Mar Rojo, Miriam lidera a las mujeres en danza y alabanza. Éxodo 15, 20 y 21. El mar es un símbolo de caos, desorden, confusión y esclavitud. El cruzarlo se convierte en símbolo de liberación, y Miriam en voz profética que emerge del agua, del caos. Y las mujeres son símbolos de las conciencias redimidas. Recordemos que la mujer fue la que se separó y es la que requiere redención. La mujer, dentro de su contexto general, es símbolo de la conciencia humana. Miriam, o María como la conocemos, encarna el principio femenino del liderazgo, el fluir de la profecía y la nutrición espiritual. Su nombre puede simbolizar el paso por aguas amargas hacia la redención. Veamos la conexión directa con el Nuevo Testamento o velo levantado. Miriam, Antiguo Testamento, cuida al niño Moisés, tipo del Yahweh o de Jesús. María, Nuevo Testamento, es el útero espiritual de gestación del Hijo, Jesús, tipo de Yahweh en el Mesías. Miriam canta tras el Mar Rojo. María canta el Magnificat, Lucas 1. Miriam lidera a las mujeres o conciencias en la redención. Las Marías o conciencias rodean la cruz y la resurrección espiritualmente hablando. Los padres decían, lo que Miriam anunció con el canto, María lo cumplió en esencia. Clave teológica. ¿Por qué solo hay una María en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento funciona por arquetipos, no por multiplicación de figuras. Moisés es arquetipo del libertador. Aarón es arquetipo del sacerdocio. Miriam es arquetipo de la profetisa madre del pueblo de Israel. Recordemos a Débora. María encarna el cuidado del niño prometido, la voz que proclama la salvación, la mediación entre nacimiento y redención. El Nuevo Testamento no inventa nuevas Marías, las despliega. En resumen, María es una figura literaria que nos revela la verdad luego de ser restaurada. Como dijimos, es el paso por aguas amargas hacia la redención. Y esto es lo mismo que encontramos en Noamí o Noemí en Ruth. En la historia de Ruth, Noemí es arquetipo de la Virgen de Israel fragmentada. Ruth es arquetipo de la Virgen de Israel restaurada. Aprendimos que la historia de Ruth esconde entre líneas una verdad espiritual, y esa verdad es la redención. Y es exactamente lo mismo que veremos en la historia de Elizabeth y María. Eso es importante que la iglesia conozca. Ahora bien, ¿a qué le suena esto de el paso por aguas amargas hacia la redención? Yo no sé a usted, pero a mí me suena a bautismo. Entonces, ¿cómo podemos resumir el verso 27? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La interpretación seria, que esa afrenta fue quitada de la Virgen de Israel debido al pacto establecido con ellos, el cual sería por medio del bautismo o arrepentimiento interno del corazón. Este bautismo no es en agua, ya que el bautismo en agua es una simbología. Este bautismo hace referencia a la muerte, sepultura y resurrección del Mesías en nosotros. Esa resurrección es espiritual, es Cristo despertando en nosotros a su imagen. Pablo llama el bautismo en Cristo, Romanos 6. Ahora bien,
¿Algún maestro, teólogo o pastor le había explicado estos versos 26 y 27 de esta manera? A mí nunca me lo explicaron. Ahora podemos entender por qué la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Nada de esto es inventado, es lo que la misma Escritura revela. Que nuestros maestros y teólogos enseñen otra cosa, el problema no es la Escritura. El problema radica en las malas interpretaciones que nuestros teólogos y maestros han heredado. Si usted ha logrado entender los primeros 2 versos, podrá entender el resto de los versos. Ahora bien, tenemos unas preguntas en el tintero que dijimos que cuando identificáramos a esa virgen, la contestaríamos. Ya la hemos identificado. Esa virgen es la conciencia restaurada o despierta en el ser humano, de la cual nace el Hijo espiritual de David, Jesús. Esa conciencia en nosotros es nuestra esposa, ayuda idónea, madre de todos nuestros pensamientos. Estamos en una relación de pacto con ella. Somos una sola carne, porque mi voluntad está alineada con ella. Una sola carne simboliza que nuestra voluntad humana se alinea o reconcilia con la voluntad divina, que es esa esposa, esa virgen. Y para su sorpresa, esa virgen es Israel, que simboliza la conciencia humana. Estaremos conviviendo con nuestras esposas, esposos, aún rechazándola, difamándola, violándola, profanándolas. El texto no se refiere a una esposa literal, ni a hijos literales, sino a un estado de conciencia reconciliado con la voluntad divina. Y por otra parte, también aplica para nuestras esposas, esposos e hijos literales. Porque si usted ha alineado su voluntad con la voluntad divina, entonces su voluntad debe de estar también alineada con la de su cónyuge. Porque si no es así, entonces su mente está fragmentada. Usted no puede decir que su voluntad está alineada con la fuente si su voluntad no está alineada con su cónyuge. Cuando nos alineamos, reconciliamos o equilibramos con la fuente, entonces obedecemos la ley. Obedecer la ley o mandamientos es alinearse o equilibrarse con la fuente. La ley no se obedece externamente, se obedece internamente. Y esto es importante que la iglesia entienda, porque ese alineamiento es lo que Lucas nos va a revelar por medio de José y María en los siguientes versículos. Pero para que ese alineamiento sea una realidad en nosotros, primero debemos de reconciliar la voluntad humana con la voluntad divina. Y eso es lo que veremos ahora. Vamos a explicar los siguientes versos expositivamente, porque es la manera en la que la Escritura debe de enseñarse para que se pueda extraer de ella el mensaje oculto en las narraciones históricas. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Antes de entrar en este texto, debemos de corregir algo. La expresión bendita tú entre las mujeres no se encuentra en el texto original. Fue añadido intencionalmente para desviar la verdad que oculta el texto. En el Evangelio de Lucas 1:28, los manuscritos griegos más antiguos y fiables, como Codex Sinaiticus y Codex Vaticanus, no contienen la frase bendita tú entre las mujeres, eulogimeni su en ginexin. El texto original griego dice Haire que haritomeni o Kyrios metasú, Haire que haritomene o Kyrios metasú. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La bendición entre las mujeres no está aquí. Entonces, ¿dónde sí aparece esa expresión? La frase sí aparece en Lucas 1:42, en boca de Elizabeth. Eulogimeni sí en ginexin, bendita tú entre las mujeres. Es una proclamación humana y profética, no una fórmula angélica. El texto arameo antiguo, Peshita, tampoco incluye la frase en Lucas 1:28.
Esto confirma que no pertenece al estrato más antiguo del texto. Ahora bien, hay un punto teológico oculto, muy importante. Aquí está el corazón del asunto, y voy a considerar el texto literal por el momento. El ángel Gabriel, tanto aquí como en el relato anterior, es símbolo de la misma presencia de Yahweh o del primogénito o del paradigma santo. El ángel no bendice a María comparándola con otras mujeres. Eso ocurre después, cuando Elizabeth la reconoce, más adelante lo veremos. El ángel dice algo más radical, que Haritomeni, la que ha sido y permanece colmada de gracia. Su identidad no es relacional entre las mujeres, sino ontológica. Ontológica está relacionada con un estado de conciencia interior. Primero el ángel proclama gracia, presencia, disponibilidad. Luego Elizabeth proclama reconocimiento, bendición, proclamación. Por eso le vengo diciendo que no podemos separar a María de Elizabeth, como tampoco podemos separar a Ruth de Noemí. El ángel no habla en términos sociales, habla en términos de recipiente. María es nombrada por lo que es, no por comparación. La Virgen de Israel no puede aún ser proclamada. Primero recibe la luz, luego el pueblo la reconoce. El cielo nombra por esencia, la tierra bendice por relación. Lucas 1:28. Gracia más presencia. Lucas 1:42. Bendición más reconocimiento. El texto original protege el proceso espiritual. No se deje confundir, escudriñe las escrituras cuidadosamente y no compre todo lo que le venden. Muchas malas traducciones son intencionales. Verso 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. El texto griego en 1:29 Lucas escribe Gede epitologo dietaraste, kaidielogiseto, potapos ei o aspasmos utos. Dice Lucas que cuando María vio al ángel, y es vio en un percibir en el espíritu, se turbó. La perturbación no es por el ángel, sino por la palabra. Lucas no dice primero tuvo miedo del ángel, sino epitologo, a causa de la palabra, el dicho. El golpe espiritual no es la presencia, sino el contenido, lo que la palabra hace dentro de ella. Dietaraste fue profundamente turbada, sacudida. No es un susto superficial. El verbo implica agitación interna, como agua removida. En clave mística, cuando la luz toca el recipiente, Keli, primero revela lo que está en movimiento dentro del alma. En arameo pechita la idea es muy similar. María queda agitada, alarmada por el discurso. Dielogíceto, dialogaba dentro de sí. María razonaba, ponderaba. Aquí hay un tesoro. Lucas describe a María como alguien que discierne. No es credulidad automática, es inteligencia espiritual, la mente conversando con el misterio. María pensaba, potapos, es decir, ¿de qué clase? ¿Qué naturaleza tiene? No pregunta qué dijo, sino qué tipo de saludo es este. María está discerniendo la cualidad espiritual del mensaje. Aspasmos significa saludo, pero también reconocimiento, acto de honor. En el mundo bíblico, un saludo puede ser transmisión de estado de conciencia, bendición, comisión, llamado. María percibe, esto no es cortesía, esto es destino. Así, Lucas nos revela algo oculto. Cuando Dios se acerca, el alma primero no entiende el futuro, sino que discierne la naturaleza del llamado. Mi llamado fue a enseñar, ese fue mi primer discernimiento. Yo no empecé a verme enseñando hasta haber discernido el llamado, y esto aplica para todos. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El texto griego escribe, Mefobu Mariam, eres Garharim para Toceo, has hallado sentido.
En la tradición aramea, peshita, el sentido coincide. María se agita, altera por su palabra y pondera qué significa ese saludo. Y el ángel responde: no temas, has hallado favor. Lucas nos revela la medicina divina: no temas y has hallado favor. El ángel responde con dos llaves: mephobú, que significa no temas. En la escritura esta frase no niega el temblor, lo ordena. Es como decir: no permitas que la sacudida se convierta en huida, porque has hallado favor. El arameo lo expresa como: has hallado favor, gracia, delante de Yahweh, del Creador. Teológicamente es decisivo. María no es aceptada por mérito exhibido, sino por gracia encontrada, don, hallazgo, elección. El patrón espiritual es perfecto. 1. La palabra sacude, dietarachti. 2. La mente discierne, dielogíceto. 3. El cielo estabiliza, me phobú. 4. Y revela el fundamento, gracia. ¿Qué verdad revela esto dentro del contexto espiritual? Lucas nos está enseñando cómo actúa Yahweh cuando va a concebir algo en el alma humana. Primero, la palabra inquieta, mueve las aguas internas. Luego nace el discernimiento, no reacción, sino contemplación. Después, el cielo da paz con autoridad, no temas. Y finalmente, declara el principio del reino. Todo comienza por gracia. Verso 31. En este verso vamos a encontrar donde aparece el he aquí de concepción y el nombre, y veremos cómo el texto convierte la gracia en encarnación del Logos dentro del relato. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas aquí nos trae al punto donde la palabra deja de anunciar y comienza a engendrar. El texto griego koiné escribe: Kaidú silim sien gastri, kaitexi gion, kaikalesis tonoma autú isum. Y he aquí concebirás en el vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este versículo pertenece al Evangelio de Lucas, pero su densidad espiritual es tal que condensa Torá, profetas, cábala y misterio cristológico en una sola frase. Kaidú, y he aquí, no es una muletilla narrativa. Idú es una palabra de despertar profético. En la escritura significa pon atención. Algo que no pertenece al orden común está a punto de manifestarse. Aquí el ángel no informa, abre un umbral, despierta la conciencia. El cielo está diciendo: esto no puede deducirse, solo puede recibirse. Cuando Jesús reveló que el reino se encuentra dentro de nosotros, esa revelación fue para recibirse, no para empezar a debatir e interpretar lo que Jesús quiso decir. Una verdad que solo puede recibirse. Silimse, concebirás. Este verbo es decisivo. No significa solo quedar embarazada, sino que significa recibir dentro, captar, aprender. De aquí viene silipsis, concepción, pero también significa comprensión interior. Lucas aquí nos saca algo doble y deliberado, y lo voy a explicar dentro del contexto alegórico y más adelante dentro del espiritual. María concibe en el vientre porque primero concibe en la conciencia. No hay concepción física sin recepción interior del Logos. ¿Qué significa esto? Esto significa, y si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El Hijo no puede ser concebido en usted sin antes recibir o reconocer en su conciencia al Logos, la palabra, el reino o a Elohim. Y Elohim significa la voluntad divina encarnada, porque si esta no es una realidad en su vida, el reino que se encuentra dentro de usted no será manifestado. Concebirás en gastri, en el vientre. En hebreo bíblico, el vientre, beten, regem,
Es el lugar de gestación, profundidad interior y el centro oculto de la persona. El vientre en nosotros es nuestra mente subconsciente. El mensaje de Lucas para la iglesia es claro. El logos o el reino no irrumpe desde afuera, es gestado en silencio. Porque el reino es innato en nosotros. Somos el germen, la semilla, el potencial. Pero los pensamientos del mundo lo han ocultado dentro de nosotros para ellos ocupar su lugar. Si usted quiere creerlo, créalo. Si no, es su responsabilidad. Texe Gion, y darás a luz un hijo. El verbo ticto, de ahí la famosa aplicación TikTok, no es solo parir, es manifestar lo que fue formado o lo que se está formando en lo oculto, en tu conciencia. Primero, palabra, gracia y recepción. Luego, manifestación, visibilidad y encarnación. Lucas, por medio de María, la conciencia virgen de Israel, nos está revelando el proceso completo de toda obra divina, de lo invisible a lo visible. Repito, si usted quiere creerlo, créalo, si no, es su responsabilidad. Kaikalesis toonoma autú, y llamarás su nombre. En la Biblia, nombrar simboliza revelar la esencia divina. El nombre no es convención, es misión, identidad, carácter, unidad, alineamiento. María no inventa el nombre, lo recibe. El que concibe por gracia no se apropia del fruto. ¿Sabe usted por qué? Porque el que concibe es el mismo fruto. Por favor, entendamos todo esto que Lucas nos enseña. Y su nombre es Ieson, que significa Yeshua, traducido como Jesús. El nombre viene del hebreo Yeshua, de la raíz Yesha, que significa salvar, liberar o rescatar. Yeshua no describe identidad privada, sino función universal. El Hijo es lo que hace. Su función universal es revelar salvación encarnada. ¿Encarnada en quién? Encarnada en usted y en mí. Jesús dice en Apocalipsis 13:12 que pondrá sobre los que venciéramos el nombre de su Padre, es decir, Elohim, la identidad o paradigma divinos, el nombre de Jerusalén, que significa reino de paz. Y también pondrá sobre nosotros su nombre, es decir, su misma imagen y semejanza, su carácter, su primogenitura, su esencia divina, en otras palabras, que somos Elohim, la encarnación de Yahweh. Repito, si usted quiere creerlo, créalo, si no, es su responsabilidad. Esto es lo mismo que Pablo revela en Efesios 1 y 2. Y aunque no voy a explicar a Efesios 1 y 2, pero voy a resumir los puntos concernientes al reino en nosotros. Voy a resumir Efesios 1, 19 al 23. Dice Pablo que según la fuerza del poder de Yahweh, la misma fuerza que opera en nosotros los que creemos, es la misma fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué nos revela Pablo aquí? Pablo aquí nos revela claramente, sin dudas algunas, que luego de Cristo ser resucitado, fue sentado a la diestra, es decir, en la misma posición del Padre, es decir, que vino a ser el Padre, y lo puso sobre estos 4 poderes: principado, autoridad, poder y señorío. Estos 4 poderes simbolizan todos los sistemas de pensamientos que dominan y esclavizan a la humanidad, y sometió todas las cosas, es decir, todos los pensamientos del mundo, bajo los pies del Mesías. ¿Y qué hizo el Padre? Puso a Cristo por cabeza, por reino, sobre todos estos 4 poderes y sobre todas las cosas. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el primogénito, Elohim, la identidad divina, un paradigma alineado con la voluntad divina del Padre. Y esa iglesia o primogénito formamos un solo cuerpo, una unidad.
¿Y qué nos revela Pablo en Efesios 2:6? Que nosotros, la iglesia, de igual manera en la que Cristo fue sentado en la misma posición del Padre y llegó a ser el Padre, nosotros, los primogénitos, de igual manera fuimos resucitados con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué parte de estos textos nuestros maestros y teólogos no entienden? Porque hasta un recién nacido lo puede entender. Ese reino en nosotros ya habita como germen, como semilla, como potencial. Ese reino debe de ser despertado en nosotros. Y es precisamente lo que Lucas pretende hacer. Despertar el reino en la iglesia, los amadores de la verdad. Y con este verso 31 vamos a cerrar la primera parte del estudio. Vamos a continuar para cerrar. Lucas nos revela una clave profética. Lucas levanta el velo. Aquí se cumple lo anunciado por los profetas. Lucas en María revela la Virgen de Israel restaurada. Revela la Shejiná receptiva y el recipiente purificado. Recordemos que purificado significa íntegro, que ya no está fragmentado, dividido, separado de la fuente. Y ocurre la unión. Conciencia receptiva, simbolizada en María, el Logos viviente, la palabra, el Hijo, el primogénito, listo para manifestarse. No es magia, no es imposición. Es alineamiento entre el cielo y una conciencia disponible. Lo que Lucas 1:31 nos revela sobre la verdad. Este versículo enseña algo radical. Yahweh no se manifiesta en la historia sin primero ser recibido en una conciencia pura, íntegra y unificada. Por eso el relato es histórico, simbólico, espiritual, universal. La encarnación ocurre siempre así: gracia, recepción, gestación, manifestación, salvación. Ahora quiero que permanezca en silencio un instante. Imagina una palabra descendiendo, no con ruido, sino buscando un vientre interior. Escucha suavemente. Lo que recibes en fe, lo darás a luz en verdad. Esa es la verdad que Lucas viene enseñándonos por medio de esta narración. En la segunda y última parte de este estudio, El misterio de María, continuamos explicando texto por texto hasta terminar el verso 38. Desde el primer estremecimiento hasta el hágase, Lucas nos ha mostrado que la encarnación no comienza en el vientre, sino en la conciencia. La palabra sacude, la gracia aquieta, el Logos se ofrece, el reino se revela, pero nada acontece hasta que la libertad responde. María no entiende todo, no controla nada, no exige garantías, solo hace una cosa, la única que hace posible lo imposible. Se ofrece como espacio disponible para la palabra viva. Y cuando ese sí es pronunciado, el ángel se retira, porque el cielo ya no necesita explicar. Ahora, la vida está siendo gestada en silencio. Aquí termina el anuncio, aquí comienza la encarnación, y aquí aprendemos que Dios no irrumpe, habita donde es recibido. No te puedes perder ninguno de nuestros videos. Lo que vas a aprender en ellos no lo vas a aprender en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela dominical ni sabática. Biblia Estudio TV no es religión, es transformación. Si quieres recibir todos nuestros estudios, enseñanzas, videos shorts en un solo lugar, te invito a suscribirte a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV. Si no tienes WhatsApp, suscríbete a nuestro canal por el medio en el que estás viendo este video, dale me gusta o like y listo, ya estás suscrito y recibirás notificación cada vez que subamos un video nuevo. Mi petición por ustedes es que el Señor los llene del conocimiento de su voluntad, que alumbre los ojos de su entendimiento y que cree un espíritu recto dentro de ustedes.
Este fue su hermano Víctor Cáceres, quien los ama en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.